ámbito de ficción multidiversa, en un tiempo de ficción post-método, ¿cómo se determinan los métodos indisciplinares o postdisciplinares de estudio de la ficción? ¿Ficción visual o audiovisual? El proyecto, sobre todo lo que va a tener por el grupo de gente, es miradas diferentes sobre el mundo de la imagen, ¿no? Entonces, la imagen fija en la fotografía, la imagen en movimiento en el cine, la imagen en animación. Y ahí no llegamos a formular una hipótesis, sí ponemos como una guía, porque el proyecto tiene las características de ser un trabajo de exploración, más que de descripción o explicativo, digamos, dentro de las categorías que hay en investigación, ¿no? Así que, bueno, nos pusimos a trabajar bien en lo que sería la parte de explorar, ¿no? Qué pasaba con los procesos de enseñanza-aprendizaje de la imagen fantástica. Y bueno, ahí tomamos estos recorridos que te digo, y de mi parte va a ser el trabajo del laberinto del fauno, que ya lo venía iniciando hace mucho tiempo, y justamente Guillermo del Toro lo que va a hacer es expandir su relato, ¿no? En lo que va a ser la imagen transmedia. ¿Qué podés decir sobre el tratamiento que hacen en conjunto, pero cada uno dedicado a lo que es su corpus, de la imagen fantástica? ¿Qué los une? La mayoría del equipo tiene un equilibrio muy fuerte entre la teoría y la praxis. Cuando mi formación es muy teórica, ¿no? Entonces, creo que ellos lo que tienen, la mayoría del equipo, es que hacen productos artísticos, ¿no? En el caso de Viviana Pornoy, ella su investigación también la traslada a las muestras que ha hecho, bueno, en Casa de la Cultura, o que ha presentado en distintos lugares. Tiene muestras realmente en el mundo de lo fantástico que vos sentís la sensación de cuando estás frente a una obra de arte, que la sensación es que cuando salís sos otro, ¿no? Algo te pasó, algo pasó ahí. Entonces, esas cuestiones Viviana las compensa mucho entre el análisis que hace y su trabajo de pintura en fotografía, ¿no? ¿Sois vos? ¿Habéis regresado? No os asustéis, os lo ruego. Mirad, mirad. Estela, hay una cuestión que hace a lo que los críticos de arte, historiadores de arte, de historias de las ideas, llaman el posmodernismo, que tiene que ver con una clasificación de procedimientos que tienen lugar en este momento histórico, que ya vienen ocurriendo y que se han tipificado como el pastiche y la parodia. Cuando por pastiche se entiende la repetición, la reiteración, con el objeto de rendir un tributo o un homenaje. Este pastiche ocurre no siempre reiterando prácticas únicas y aisladas y delimitadas, sino en confluencia, en interconexión con otro tipo de prácticas, pero en definitiva son una repetición de prácticas pasadas para reverenciarlas. O el otro es la parodia. La parodia, ¿cuándo ocurre? Cuando hay una repetición, pero una repetición con una entonación peyorativa, denigratoria o crítica, que tiene, por supuesto, que implícita una práctica, que muchas veces es tácita, no dicha, de superación. O sea,
La parodia es la práctica que se parodia y otra que muchas veces pasa callando o pasa invisible, que es la superación de eso, que es el objeto de la crítica. ¿Ustedes ven algo de estas dos cualidades, ya sea en los corpus que estudian o en el modo en el que ustedes estudian esos corpus, en el modo en el que ustedes exploran esos corpus? Sí, cuando me estabas hablando de esto, pensaba en Apocalípticos e integrados en la sociedad de masas, ¿no? El texto de Humberto Eco, que uno dice, todavía estamos en esa, y en la posmodernidad confluye todo, ¿no? Yo creo que lo que trabajamos en estas dos instancias que vos decís es esa expansión del relato. Pareciera así de pastiche, donde todo parece confluir. Creo que hay una situación universal ahí. Este proyecto de investigación, desde luego, los ha cautivado durante 2 años, los ha convocado durante 2 años y los ha expuesto a conceptualizaciones que, de no haber tenido ese trato con los objetos, ustedes, carecerían hoy de ellas. Así que no han pasado por este proyecto ilesos en este sentido, ¿no? No son los mismos antes que después de este bienio que ha concluido. Estela, ¿ustedes generaron algún tipo de metalenguaje que sea propio del corpus, de los distintos análisis que hicieron, de la problemática, del tópico de análisis que ustedes tienen en torno a la imagen fantástica? Todos sabemos que hacia el interior de las prácticas artísticas existen lenguajes tal vez no oficializados, pero que son lenguajes específicos, muchas veces indistinguibles de las jergas en su uso, ¿no es cierto? ¿Ustedes crearon algún término que pueda integrarse a la jerga? ¿Provocaron adecuaciones conceptuales que pueda citar? Sí, nosotros triangulamos los estudios y análisis de la imagen en distintas líneas, ¿no? Digamos, la mirada europea de Roman Guber, la mirada americana de Marcos Hughes y la mirada latinoamericana de Fernando Birri, ¿no? Pero a eso se le suman un montón de autores, Susan Sontag, ¿no? Digamos, hay más autores para sumar que se van replicando de distintos lugares. A partir de esas articulaciones tratamos de construir, pero estamos en una etapa de exploración. Entonces, en esa etapa de exploración contemplamos descubrir situaciones, más que sí de formular conceptualización. Eso sí, nosotros tratamos de ver en la imagen fantástica un profundo reflejo de lo real, ¿no? Hay una construcción en el espejo en estos tiempos muy fuerte de reflejo. Estela, se han producido textos sí, durante el desarrollo del proyecto de investigación. Sí. Tengo entendido que libros y alguna revista. ¿Qué podés decirnos sobre 2 de los textos que hayan tenido mayor consecuencia o contundencia? Bueno, uno fue me interesa mucho mostrarlo porque es un proyecto que tienen Armando Casas, que es un profesor que es realizador, fue durante mucho tiempo director de la carrera de cinematografía de la UNAM, y Leticia Flores Fanfan, que es profesora de filosofía y también muy reconocida, ¿no? Y ellos coordinan un proyecto que es un proyecto muy interesante porque es sobre los afectos. Bueno, en este caso era la gula, ¿no? Puede ser la ira, por ejemplo, pero fue la gula. Entonces trabajé acá momentos de voracidad en el cine fantástico. Y el otro texto que tenemos salió de un encuentro de minificción, y acá tenemos un artículo que hicimos conjuntamente con la Universidad del Comahue, con Ricardo Valle, que hablamos justamente de la expansión del relato. La película que puedo de algún modo decir que me cambió la vida, porque la recuerdo con la infancia, fue The Party. En México le pusieron La Fiesta Inolvidable.
una película de Blake Edwards con Peter Sellers. La vi muy joven, mi madre nos llevó al Cine Estadio a una función doble, y ahí descubrí que yo me quería dedicar a eso. No lo tenía bien definido, si hacer como Peter Sellers o hacer como Blake Edwards. La película me hizo querer hacer eso en la vida, el cine. No tenía claro si detrás o adelante de la pantalla, pero que quería dedicarme a eso seguro. Y me gustaba muchísimo el tono de la película. Es una comedia, pero es una comedia muy inteligente, llena de momentos, de gags muy, muy, muy finos en algunos casos, de otros hilarantes, pero a mí los gags finos siempre, con esta película descubrí que era un mundo que me interesaba. En lo que ustedes están trabajando, ¿podemos detectar alguna impronta patagónica, sea por las características del corpus, por las características de funcionamiento del equipo, por las características de la currícula institucional, por empleos metodológicos que hagan? ¿Cómo lo ves a esto? ¿Hay algo que podamos detectar como de estirpe patagónica en lo que han venido haciendo? Bueno, ahí hay una cuestión que es obvia, pero la obviedad es interesante, digamos. Estamos en la región patagónica a la que amamos, amamos nuestro lugar, nuestra tierra. Y la mirada patagónica, que es algo que nosotros también proyectamos a futuro, a analizar, es una mirada de una profundidad sin quitarle mérito a otras miradas, ¿no? De una apropiación con un paisaje, con la zona del valle, los colores. Hay un colorido en la región. Uno cuando atraviesa, recuerda si en la historia del cine pintaban para remarcar los valles, ¿no? Y eso es como una pintura, a veces salís. Y aunque uno quizás no se detenga todo el tiempo en el fluir del río, ¿no? Hace que siempre creemos que somos los mismos, pero no. Uno cuando va al río, el río es otro y nosotros también. Entonces ahí me parece que la mirada y el trabajo de acá es un trabajo muy intenso. La gente tiene mucha intensidad en el sur. Los cambios de clima, ¿no? Pasamos mucho este clima cálido. A mí me gustan mucho los climas extremos, ¿no? El frío y el verano intenso. Entonces, por eso pasamos. Y además, bueno, hay otras cuestiones que no hablamos, pero por ejemplo está el Festival de Bariloche, que no hay que olvidarse, ¿no? Y que ha ido parte del equipo de investigación, el Festival de Cine y de Artes Audiovisuales. Hemos estado muy en contacto con eso desde que empezó. Entonces vas a una región que es turística, pero en general muchos de nosotros no hacemos turismo. Lo que hacemos, sí, nos parece muy bien el turismo, ¿no? Pero nosotros somos viajeros, hacemos viajes. Entonces cuando hacemos viajes exploramos. Estela, ¿cómo ven ustedes el bienio que se aproxima? ¿Hacia qué van a volcarse? ¿Qué van a repetir? ¿En qué van a innovar? Bueno, la idea es trabajar la imagen fantástica o la imagen en general, no va a ser fantástico en particular. Vamos a trabajar el Mayo francés, los 50 años del Mayo francés, y lo que provocó también ligado a la zona donde estamos, ¿no? En el tiempo, en los 50 años, ¿no? Ya sea en la Nouvelle Vague, cómo la enseñamos acá, todavía está en proceso de trabajo, pero este año va a ser enfocado un poco a eso, pero cada uno tiene su mirada, porque en realidad el proyecto va a apuntar a la observación de la mirada patagónica de los que filman o sacan fotos fuera, que vienen de fuera, tanto del extranjero como del propio país, y las personas que trabajan aquí. En un medio de ficción multidiversa, uno de los desafíos es determinar cuál es la impronta autóctona. En nuestro caso, cuál es el sello patagónico de las ficciones de las que hablamos. La ficción multidiversa
y su abordaje post-método, en los productos audiovisuales dan por resultado nuevas poéticas, poéticas renovadas, poéticas situadas. Y también esto ocurre con la crítica que se hace de productos visuales o audiovisuales. En este sentido, el desafío está en la pregunta: ¿con qué metalenguaje se abordan estos productos? En ese desafío de puro descubrimiento se encuentra el equipo.